La eficacia de la separación no depende tanto del tamaño y de la densidad relativa de las partículas, sino de las propiedades superficiales que permiten la adherencia de las burbujas a la estructura de las partículas y de la hidrofobicidad e hidrofilicidad, además del diferente efecto que ejercen los diferentes tamaños de la burbuja sobre la flotación. Para que la flotación sea viable, la adherencia de las partículas a las burbujas de gas debe ser mayor que la tendencia a establecer contacto entre las partículas y el líquido. Este contacto entre el líquido y el sólido se determina mediante el ángulo formado por la superficie del sólido y la burbuja de gas. Las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas determinan la flotabilidad natural de las partículas, ya que estas están directamente relacionadas con su polaridad, es decir, con la capacidad de hidratación, por lo que las partículas apolares son hidrofóbicas, ya que no reaccionan con los dipolos del agua, mientras que las polares son hidrofílicas. Además, las partículas hidrofóbicas son aerofílicas, ya que estas tienen afinidad con las burbujas de aire, mientras que las hidrofílicas son aerofóbicas, por lo que no se adhieren fácilmente a las burbujas de aire. El ángulo de contacto es el ángulo formado por el plano tangente a la interfaz líquido-gas y el plano formado por el sólido, en un contacto entre el sólido, el líquido y el gas. Así que cuando un líquido moja completamente un sólido, el ángulo de contacto será igual a 0, y cuando esté desmojado parcialmente, el ángulo de contacto será mayor a 0. Por lo que mientras mayor sea el ángulo de contacto, menor será la mojabilidad y por ende mayor será el grado de hidrofobicidad. Es posible determinar experimentalmente la tensión superficial de los líquidos, pero no la tensión superficial de la interfaz sólido-gas y la tensión superficial de la interfaz sólido-líquido, pero se puede hacer un análisis cualitativo de su influencia sobre el ángulo de contacto. Entonces, el coseno del ángulo de contacto es igual a la diferencia entre el peso específico de la interfaz sólido-gas y la interfaz sólido-líquida, dividido por el peso específico de la interfaz líquido-gas. Entonces, si el peso específico de la interfaz sólido-gas es mayor que el peso específico de la interfaz sólido-líquida, el ángulo será menor a 90. Pero si el peso específico de la fase sólido-gas es menor que el de la interfaz sólido-líquida, el ángulo de contacto será mayor a 90. Para que exista un contacto estable, la diferencia entre el peso específico de la interfaz sólido-gas y la interfaz sólido-líquida debe ser menor al peso específico de la interfaz líquido-gas.